Bueno, el musicoanalista. Sabemos que la musicología es el cruce entre cultura musical, historia de la música, movimientos, tipos de música, etcétera, eh, y psicología, digamos, ¿no? Que después deriva la parte técnica como musicoterapia, digamos. El musicoterapeuta sería la parte técnica, la parte de terapia. Y la musicología sería la explicación psicológica de distintas vertientes como culturas, como grupos, es decir, como gusto por la música, lo que se juega allí de la psicología individual y colectiva en términos de motivación. Bueno, en ese sentido el cruce con el psicoanálisis sería el musicoanalista, este, considerando la música desde el lenguaje psicoanalítico, ¿no? Es decir, estos significantes sonoros que tienen mucho sentido en relación al inconsciente, al sujeto, la vida emocional, es decir, la historia subjetiva. Recuerdo el caso de un muchacho que le gustaba el rock and roll, pero nunca se dio cuenta que cuando la madre estaba embarazada y ya en la época en que estaba por nacer, escuchaba mucho rock and roll, ¿no? Y en este sentido los gitanos tienen una práctica que 3 meses antes de nacer, un cantante, un músico toca un instrumento al lado de la embarazada, la mujer que está por tener un hijo, y luego de nacer también un tiempo, 3 meses, toca al lado del chico y luego se olvidan, es decir, queda en un plano, en un registro inconsciente en el pequeño que luego retorna en sus aficiones, en sus gustos, ¿no es cierto? Es decir, fíjense cómo la música tiene un sentido simbólico con el inconsciente, con la historia subjetiva, y este es el sentido del musicoanalista, ¿eh? No es tanto como en psicología, que se estudian los movimientos en relación a ciertas concepciones, calculo que más amplio, porque la psicología tiene distintos campos, pero desde el psicoanálisis entonces tomamos como significante una letra, un fragmento, el tema que me gusta, es decir, y tiene mucho que ver con amores rotos, es decir, el primer amor, la vida emocional del sujeto, su historia, sus idas y venidas, es decir, situaciones también traumáticas, rupturas emocionales, separaciones. Y de esta manera entonces la música, la melodía, también tiene que ver con la melodía de una vida, ¿no es cierto? Es decir, el significado de una vida, de modo que podemos utilizar la música como estímulo del inconsciente para incitarlo a salir, es decir, para que el sujeto entonces se ponga a asociar, a hablar sobre distintas músicas, lo que le gusta, para lograr aflorar desde el fondo del inconsciente y forzando o superando la barrera de represión del inconsciente, es decir, el mecanismo de represión, y podamos entonces levantar esas ideas, esos recuerdos emocionales que también tienen que ver con la música, es decir, nuestra cultura, es decir, la historia del ser humano tiene que ver con esta faceta de ritualista, pero también musical, es decir, de danza, de baile también. Utilizar esos elementos para trabajar cuestiones emocionales, de parejas, rupturas, divorcios difíciles, y curar entonces al sujeto, sacarlo de ese rol misógino o misándrica, para poder reorientar y resolver una procrastinación, por ejemplo, ¿no? Y curarse de esas heridas del amor, o simplemente para conectarse con otro, para superar inhibiciones y dificultades que uno se pone como buen neurótico que a veces somos. De modo que entonces el musicoanalista entonces también es una propuesta de cruce de la musicología con el psicoanálisis, que sin duda es una teoría muy fuerte, muy potente, y que nos puede servir para entender también la melodía de una vida, ¿no es cierto? Es decir, las distintas notas, es decir, los distintos momentos de su vida. Y muchas gracias.